Antes de que existiera una estrella sobre Belén, el plan ya estaba en marcha. No como una idea vaga, no como una reacción, sino como una decisión eterna. La Biblia no presenta el nacimiento de Jesús como una respuesta desesperada de Dios ante el fracaso humano, sino como la ejecución precisa de un diseño concebido antes de que existiera el tiempo. El Apocalipsis lo describe como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esa frase cambia por completo la forma en que entendemos la Navidad. Significa que la cruz no fue una improvisación, y que el pesebre tampoco lo fue. Desde la perspectiva bíblica, la historia humana no avanza al azar, avanza hacia un punto, y ese punto comienza a revelarse desde las primeras páginas de la Escritura. Cuando el ser humano rompe su relación con Dios, no solo aparece el pecado, aparece la separación, el miedo, la vergüenza y la conciencia de la muerte. El Edén no era solo un lugar físico, era un estado de comunión. Al perderlo, la humanidad entra en una historia marcada por la distancia espiritual. Pero en medio del juicio, aparece una promesa. Dios habla de una descendencia, de alguien que nacería de mujer, de uno que sería herido, pero que finalmente vencería. Esa frase, aparentemente pequeña, se convierte en el eje silencioso de toda la historia bíblica. No es poesía, es anuncio. Desde ese momento, la humanidad comienza a vivir en espera. Los siglos pasan, las generaciones cambian, los imperios se levantan y caen, pero la promesa sigue intacta, no se diluye con el tiempo, se afina. Dios escoge a Abraham no porque sea poderoso, sino porque está dispuesto a confiar. Le promete una descendencia que bendecirá a todas las naciones, no a una sola, a todas. El plan no es local, es global. Más adelante, esa promesa se canaliza a través de un pueblo pequeño, constantemente amenazado, rodeado de imperios mucho más fuertes. Israel no sobrevive por fuerza militar, sobrevive porque es portador de una promesa. Cada genealogía, cada pacto, cada ley, cada profeta, cumple una función dentro de un diseño mayor. No son piezas sueltas, son engranajes. David recibe una promesa desconcertante: su trono será eterno. No se trata solo de una dinastía política, se trata de un linaje que apunta a alguien más, a un rey diferente, a uno cuyo reino no terminará. Los profetas comienzan a describirlo con un nivel de detalle que resulta incómodo incluso hoy. Isaías habla de un niño que será llamado Dios fuerte y príncipe de paz. Miqueas señala una aldea específica como lugar de nacimiento. Daniel introduce marcos temporales que conectan con la llegada del Mesías. Nada es ambiguo, nada es accidental. Sin embargo, cuanto más clara se vuelve la promesa, más paradójica parece su forma de cumplimiento. Porque cuando llega el momento, Dios no actúa como el mundo espera. El escenario elegido para el nacimiento de Jesús no es Roma, el centro del poder imperial. Es una región periférica, no es Jerusalén, la ciudad religiosa, es Belén, una aldea pequeña, casi irrelevante. La familia elegida no tiene influencia política ni peso social. María no es una figura reconocida. José no es un líder. Son personas comunes, viviendo bajo ocupación extranjera, sin control sobre su propio destino. Y aquí ocurre algo que define el mensaje de la Navidad desde su raíz. Dios decide entrar en la historia humana, no desde el trono, sino desde la vulnerabilidad, no como conquistador, sino como dependiente. La Navidad no fue sorpresa para el cielo, fue sorpresa solo para la tierra. El creador del universo acepta las limitaciones de un cuerpo humano: hambre, frío, cansancio, llanto. No observa el sufrimiento desde lejos, lo experimenta desde dentro. El lugar del nacimiento no es un detalle decorativo, es teología pura. No un palacio, no una capital imperial, no una familia influyente. Un pesebre que es un comedero, un lugar destinado a alimentar animales. Allí nace quien más tarde dirá que Él es el pan de vida. No es una coincidencia poética, es una declaración silenciosa. Porque el plan no era impresionar al mundo, era rescatarlo. Mientras Roma domina con fuerza militar, Dios conquista con humildad. Mientras los emperadores se proclaman salvadores, el verdadero Salvador nace sin ser anunciado en los palacios. Y esto no es casualidad, es mensaje.
Dios está comunicando algo radical sobre su forma de actuar. La salvación no viene desde arriba hacia abajo, viene desde abajo hacia arriba. El poder que transforma no se impone, se ofrece. Mientras el mundo celebra fuerza, control y dominio, Dios introduce su plan, envuelto en fragilidad, y no lo anuncia a los centros de poder. Los primeros en recibir la noticia no son sacerdotes en el templo, ni gobernantes en palacios. Son pastores, hombres considerados socialmente impuros, marginados, invisibles, personas que vivían al margen de la vida religiosa formal. Eso también es mensaje. La Navidad revela que el plan de Dios no sigue la lógica de exclusión humana. No elige por estatus, elige por disposición. No se revela a los autosuficientes, se revela a los disponibles. Pero este mismo enfoque es el que genera rechazo. Porque la humanidad no esperaba un Mesías así. Esperaba un libertador político, no uno espiritual. Esperaba un rey que expulsara a Roma, no uno que hablara de amar al enemigo. Esperaba poder externo, no transformación interna. Y aquí aparece el gran conflicto que rodea a la Navidad desde su origen. El Mesías llega, pero no coincide con las expectativas. Herodes se siente amenazado. Los líderes religiosos se inquietan. El sistema político tiembla. No porque Jesús tenga un ejército, sino porque su sola existencia desafía la forma en que el mundo entiende el poder. La Navidad, lejos de ser un evento pacífico y sentimental, es profundamente disruptiva. Introduce una pregunta incómoda: ¿y si Dios no actúa como esperamos? ¿Y si su plan no busca confirmar nuestras ideas, sino confrontarlas? El nacimiento de Jesús expone una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios no se adapta a los esquemas humanos, los redefine. Por eso la Navidad no es solo un relato tierno, es una revelación teológica. Nos dice que el plan de Dios para la humanidad no comienza con control, sino con entrega, no con imposición, sino con encarnación. Dios no envía un mensaje desde el cielo, envía a su Hijo al barro de la historia. Y ese acto marca un antes y un después, porque desde ese momento, la humanidad ya no puede decir que Dios está distante, ya no puede decir que no entiende el dolor humano, ya no puede decir que la fe es solo una idea abstracta. La Navidad declara que Dios decidió habitar la fragilidad humana para restaurar desde adentro lo que se había quebrado desde el inicio. Pero aquí queda una tensión abierta. Si el plan era eterno, si las profecías eran claras, si el mensaje era tan profundo, ¿por qué tantos no lo reconocieron? ¿Por qué el cumplimiento fue ignorado por muchos y rechazado por otros? Esa pregunta no pertenece solo al pasado, sigue resonando hoy. La incomprensión no fue un error del pasado, fue una señal. El hecho de que muchos no reconocieran el cumplimiento del plan eterno revela algo inquietante sobre la naturaleza humana. No siempre rechazamos la verdad porque sea falsa, sino porque desafía nuestras expectativas. La Navidad no fracasa por falta de claridad, fracasa por exceso de suposiciones. Desde el inicio, el nacimiento de Jesús estuvo cargado de significado profético. Cada detalle hablaba, aunque pocos estaban dispuestos a escuchar. El lugar, el tiempo, las circunstancias, incluso las personas involucradas, forman parte de un mensaje cuidadosamente construido. La Navidad no es solo un acontecimiento histórico, es un lenguaje que comunica quién es Dios y cómo actúa. El Mesías no nace en una familia sacerdotal, aunque podría haberlo hecho. No nace en la élite religiosa, aunque hubiera parecido lógico. Nace en una familia común, en un contexto de opresión, bajo el dominio de un imperio extranjero. Eso revela algo fundamental. El plan de Dios no depende de estructuras humanas para cumplirse. No necesita permisos políticos ni validación religiosa. El nacimiento ocurre durante un censo imperial. Un decreto romano que buscaba control y tributación termina sirviendo, sin saberlo, al cumplimiento profético. Belén no es elegida por azar, es elegida porque ya había sido anunciada. Aquí se produce una de las ironías más profundas de la Navidad. El imperio que cree controlar el mundo solo está ejecutando un movimiento dentro de un plan mucho mayor que no comprende. El poder humano cree dirigir la historia, pero la historia se dirige sola hacia el propósito divino. Este patrón se repite constantemente en la Biblia.
Dios no elimina los sistemas humanos, los atraviesa, los usa, los trasciende. La Navidad muestra que Dios no necesita detener la historia para redimirla. Entra en ella tal como es. Por eso el mensaje no es escapista, es profundamente encarnado. Jesús no nace en un mundo ideal, nace en un mundo roto, violento, injusto, cargado de tensiones sociales y espirituales, exactamente como el nuestro. Y eso conecta directamente la Navidad con el presente. Porque si Dios eligió entrar así en la historia, significa que la materia importa, el cuerpo importa, la experiencia humana importa. La fe no es una idea flotando en lo abstracto, es una realidad que se vive en medio de la fragilidad. Aquí aparece uno de los errores más comunes al entender la Navidad, reducirla a un mensaje emocional y no reconocer su peso doctrinal. Jesús no nace solo para inspirar, nace para cumplir una función específica dentro del plan de redención. No es solo maestro, no es solo ejemplo moral, no es solo figura espiritual, es mediador. El nacimiento del Mesías está directamente conectado con su misión futura. El pesebre no se entiende sin la cruz, y la cruz no se entiende sin la resurrección. La Navidad es el inicio visible de un proceso que culmina en la restauración. Por eso los evangelios no separan el nacimiento de la identidad. Desde el primer anuncio angelical se define quién es y qué viene a hacer. Salvador, no reformador social, no líder político. La salvación que trae no es superficial, es radical, va a la raíz del problema humano. El problema no es solo el comportamiento, es la desconexión, la ruptura espiritual. La Navidad revela que Dios no vino a mejorar versiones del ser humano, vino a reconciliarlo consigo mismo. Y esa reconciliación no se impone, se ofrece. Aquí está uno de los aspectos más proféticos del mensaje navideño. Dios no obliga, invita. El niño nace, crece, enseña, camina entre la gente, y aún así muchos deciden no seguirlo. El plan no se cancela por el rechazo, continúa. Eso también es mensaje para hoy. La Navidad no garantiza aceptación, garantiza oportunidad. Y aquí surge una pregunta incómoda que atraviesa los siglos. ¿Estamos realmente abiertos a un Dios que no se ajusta a nuestras ideas? Porque el mismo error del pasado se repite en el presente. Muchos esperan un Dios que confirme sus creencias, no que las confronte. Un Dios que bendiga sus planes, no que los transforme. Un Dios que les dé razón, no que les pida rendición. La Navidad rompe ese esquema, muestra a un Dios que se acerca, pero no negocia su verdad, que ama, pero no diluye su propósito, que se encarna, pero no se acomoda. Por eso, el mensaje sigue siendo incómodo, porque la encarnación significa que Dios entra en lo humano para redimirlo, no para validarlo todo. Y esto tiene implicaciones enormes para la fe. Si Dios se hizo carne, entonces la vida diaria es terreno espiritual. El trabajo, el dolor, la espera, la injusticia, la esperanza, todo importa. La Navidad no nos saca del mundo, nos devuelve al mundo con una nueva perspectiva. Por eso los ángeles anuncian paz, pero no una paz política inmediata. Anuncian una paz que comienza en la reconciliación con Dios y se expande hacia la humanidad. Es una paz profunda, no circunstancial. La Navidad revela que el plan de Dios para la humanidad no es solo salvar individuos aislados, sino iniciar un proceso de restauración total. Por eso la Biblia no termina en el pesebre, termina en una nueva creación. La encarnación apunta hacia adelante, hacia un futuro donde lo que comenzó en humildad culmina en gloria. El niño que nace en Belén es el mismo que, según las Escrituras, restaurará todas las cosas. El inicio es silencioso, el final es universal. Y aquí se revela la profundidad profética de la Navidad. Es el primer acto visible de un drama cósmico que abarca pasado, presente y futuro. No es solo memoria, es promesa activa. Cada año, cuando el mundo recuerda el nacimiento de Jesús, no está recordando un mito, está recordando que Dios ya intervino en la historia y que su plan sigue en marcha. La pregunta ya no es si Dios habló, es si estamos escuchando. Dios no abandonó a la humanidad, entró en ella. No envió solo un mensaje, envió a su Hijo. Y ese acto revela algo que sigue vigente hoy. El plan de Dios no ha terminado.
Porque la Navidad no exige aplausos, exige respuesta. No pide tradición, pide comprensión. No busca emoción pasajera, busca transformación. Y ese es el verdadero peso del mensaje navideño. Si este tipo de contenido despierta preguntas, fe y reflexión en ti, este canal es para personas que no se conforman con respuestas superficiales. Aquí exploramos todo lo que está entre el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios te acompañe.